Así que vamos a estudiar los eventos finales a la luz de lo que le pasó a Jesús. Es vital ver que lo que le pasó a Jesús es una profecía de lo que le va a pasar al pueblo de Dios al final de la historia. Muy bien. A ponerme los ojos, si no es imposible. La ramera de los reyes de la tierra. Todos sabemos que el papado será el protagonista principal en la crisis que afrontará el pueblo de Dios al final de la historia. Eso está claro. Por lo menos los adventistas del séptimo día sabemos eso. La mensajera del Señor escribió que hay una similitud marcada entre la iglesia judía apóstata en la época de Jesús y la iglesia romana apóstata al final del tiempo. Así que hay una diferencia, hay una similitud marcada entre lo que pasaron con los judíos, con la iglesia, vamos a decir, la iglesia judía de cuando vino Jesús, y vamos a decirle que hay una similitud marcada con lo que va a pasar también, con lo que pasó, especialmente con la iglesia romana al final de la historia. Quiero leerle en Conflicto de los Siglos, voy a empezar con 3 citas de la hermana White. Dice la mensajera del Señor, el Conflicto de los Siglos, página 433. Por su alejamiento del Señor y su alianza con los paganos, la iglesia se transformó en ramera. Roma se corrompió de igual manera al buscar el apoyo de los poderes mundanos y por consiguiente recibió la misma condenación. Así que cuando la iglesia judía empezó a tener alianzas con los paganos y se corrompió y se convirtió ¿qué? En ramera. Y también la iglesia romana, al tener alianzas con los reyes de la tierra y buscar y también con los paganos, pues se convirtió también en ramera. Dice el Conflicto de los Siglos, página 624. Hay una semejanza sorprendente entre la iglesia romana y la iglesia judía del tiempo del primer advenimiento de Cristo. Así que hay una semejanza tremenda. En el Conflicto de los Siglos, página 496 y 497, dice la mensajera del Señor: siempre que la iglesia alcanzó el poder civil, lo empleó para castigar a los que no admitían todas sus doctrinas. Así que la iglesia, cada vez que ha tenido el poder, ¿qué ha hecho? Castigado a aquellos que no están de acuerdo con ellos. Las iglesias protestantes que siguieron las huellas de Roma al aliarse con los poderes mundanos, manifestaron el mismo deseo de restricción de la libertad de conciencia. Fue la apostasía lo que indujo a la iglesia primitiva a buscar la ayuda del gobierno civil. Y esto preparó el camino para el desarrollo del papado, simbolizado por la bestia. Así que estamos claros. Y déjame decirle algo para que ustedes vean que cada vez que la iglesia tiene el poder, hace lo mismo. La iglesia estuvo perseguida, los protestantes estuvieron perseguidos en Europa. Vinieron para acá. Y ¿sabe? Cuando vinieron aquí, hicieron lo mismo que estaban siendo perseguidos. Empezaron a perseguir a aquellos que no tenían las leyes como ellos. Por eso que la iglesia y el Estado tienen que estar separados. No pueden estar unidos. Apocalipsis 17 describe una iglesia que profesa servir a Dios. Así que la iglesia católica profesa servir a Dios. Y también los protestantes profesan servir a Dios. Pero está aquí, en apostasía. Se le llama la gran ramera. Ahora, ¿cómo se tornó en ramera? Vamos a leer lo que fue nuestra lectura bíblica. Cayó en fornicación. Lectura bíblica que fue Apocalipsis 17, versículos 1 y 2. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Así que se convirtió en ramera porque fornicó con los moradores de la tierra, con los reyes de la tierra, se convirtió en ramera. Pero antes de seguir,
y tuve un fallo, como tuvimos la lectura bíblica ahí, me sacaron de lo que es la lógica mía. Pues entonces no oré antes de abrir la palabra de Dios. Así que le pido disculpas, porque antes de abrir la palabra de Dios hay que pedir su dirección, porque la palabra de Dios se puede entender únicamente bajo la dirección del Espíritu Santo. Amén. Así que le invito a aquellos que podamos arrodillarnos y a aquellos que no puedan arrodillar su corazón. Padre Santo, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Amén. Te damos gracias por todas tus bendiciones, Padre. Gracias por este sábado y gracias por todo lo que nos das, Padre Santo. Te pedimos el perdón de nuestras faltas y pecados. Amén. Perdónanos, ayúdanos a cada día estar más cerca de ti, que tu Santo Espíritu nos pueda guiar, nos pueda dirigir y podamos entender tu palabra y ponerla en práctica. Amén. Y sé con todos tus hijos en toda la ancha faz de la tierra. Bendícelos y acompáñalos en esta hora. Y sé especialmente con los enfermos, Señor. Ponemos en tus manos para que tú obres en ellos el querer como el hacer por tu buena voluntad. Y los levantes para tu gloria y tu honra. Lo pedimos todo en nombre de tu amado Jesucristo. Amén. Amén. Así que la iglesia apóstata se convirtió en ramera porque fornicó con los reyes de la tierra. Y los moradores de la tierra se convirtieron en ramera también por adoptar las doctrinas que la ramera le dio a beber. Vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 18, versículo 1 al 3. Aquí estamos viendo que la iglesia está bien caída la iglesia ramera. Dice: después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Fíjate que esto es un mensaje que da Apocalipsis, yo diría que es un cuarto ángel, pero es un mensaje que enfatiza la obra que hizo el segundo ángel, porque el segundo ángel dijo que a Babilonia había caído. ¿Entiendes? Y fíjate lo que dice este ángel: y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia. Cuando la Biblia habla 2 veces, es porque está caída de caída, ¿verdad? Eso está muy claro. Ha caído Babilonia y se ha hecho habitación de demonios. Fíjate que tan caída está. Y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Está caída, pero caída. Está bien caída. Ahora, ¿por qué cayó? Dice: porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Cayó, está bien caída, y la forma que cayó es porque hizo convenios con los reyes de la tierra. Porque el único marido que debe tener la iglesia es Cristo Jesús. El único. Ahora, cuando la iglesia está coqueteando con los poderes civiles, está siendo ramera, porque está teniendo relaciones con otro que no es Cristo Jesús. Fíjense, Jesús habló de 2 reinos, unidos, no unidos, sino separados. ¿Cómo entendió Jesús la relación entre la iglesia y el Estado, entre el poder civil y el poder religioso? Vayan conmigo a Mateo capítulo 22, versículo 15 al 21. Entonces fueron los fariseos y consultaron cómo sorprender en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad al camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? El 18. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces él les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y él les dijo: dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Es decir, Jesús vio dos reinos aquí, separados, no unidos: el reino de César y el reino de Dios. Según Jesús, la iglesia y el Estado tienen su legítimo lugar y función. La pregunta clave
¿qué le debemos a César y qué le debemos a Dios? Esa es la pregunta clave que tenemos. Vamos a ver qué le debemos primeramente a César. Hablemos de la respuesta a esta pregunta. Hallamos la respuesta a esta pregunta en los 10 mandamientos. Dios escribió los mandamientos, mis hermanos, en 2 tablas de piedra. Lo pudo haber escrito en 3 o en 1, pero lo escribió en 2 tablas de piedra. ¿Por qué? Porque en las 2 tablas, la primera tabla, estaba nuestro deber hacia Dios, y en la segunda tabla estaba nuestro deber hacia nuestro prójimo. Amén. Es decir, ahí está la separación. Lo que nosotros debemos ser, lo que poder civil, lo que puede hacer para Dios, no. Nosotros tenemos que hacer las cosas para Dios. El poder civil solamente puede enfatizar en la segunda tabla de la ley. Note lo que dice la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 4, versículo 13. Dice, Dios escribió los 10 mandamientos en 2 tablas de piedra. Dice, y Él os anunció el pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Ahí está la primera espada. Esa es la primera espada que tenemos, la palabra de Dios. Deuteronomio 6:4 dice, la primera tabla que describe nuestra responsabilidad con quién, para con Dios. Dice, y amarás al Señor Jehová tu Dios con todo tu corazón y toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ahí está la primera tabla. Esa es nuestra responsabilidad para con Dios. Amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza y con toda nuestra alma. Ahora, Levítico 19, versículo 18, lee esa segunda tabla de la ley y describe nuestra responsabilidad para con nuestro prójimo. Dice la palabra de Dios, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como ¿qué? Como a ti mismo. Ahí está, especialmente lo que Jesús dijo, que resumió la ley en 2, en amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo, viene de aquí. Jesús estaba citando la palabra de Dios, porque está aquí. Jesús describió las 2 responsabilidades que tenemos en San Mateo capítulo 22, versículo 34 al 40. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Qué estaba citando? Estaba citando lo que es Deuteronomio capítulo 4, versículo 13. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué estaba citando? Estaba citando Levítico capítulo 19, versículo 18. Dice, de estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Yo decía que de estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Por qué? Porque si nosotros amamos a Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza y con todas nuestras almas, entonces vamos a cumplir los 4 primeros mandamientos. Y si amamos a nuestro prójimo como nosotros mismos, vamos entonces a cumplir los otros 6 mandamientos. ¿Eso está claro? No sé por qué el mundo protestante se confunde en eso. Tan fácil que está. Para Jesús y las 2 tablas de piedra. Todas las acusaciones de los líderes judíos contra Jesús se basaron únicamente en la primera tabla de la ley. Porque Jesús era un ciudadano ejemplar. Jesús no pudieron enseñarle que era violador de ningún mandamiento de lo que se refiere a lo que es no honrar a su padre y su madre, no matar, no cometer adulterio, no hurtar, no decir falso testimonio, no codiciar. Quiere decir que Jesús era un ejemplar, un verdadero, ¿cómo decir? Ciudadano ejemplar. Ciudadano ejemplar. Lo que lo acusaron ellos fue especialmente de violar
la primera tabla de la ley. Nunca hallamos a los líderes acusando a Jesús de deshonrar a sus padres, de matar, de cometer adulterio, de robar, de hablar falso testimonio o de codiciar. Jesús era un ciudadano ejemplar en lo que se respecta a las leyes civiles de Roma, porque el gobierno civil está para enfatizar eso, las leyes, las otras 6 leyes. Acusaron a Jesús de violar el primer mandamiento. Marcos capítulo 2, versículo 7. Dice, ¿por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Se acuerdan cuando Jesús, cuando le trajeron a aquel hombre paralítico en una camilla y se lo bajaron en el medio? Que Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados. Jesús podía decir tus pecados son perdonados porque Jesús es Dios. Pero nadie que no es Dios está capacitado de poder perdonar pecados. Entonces dice, ¿por qué habla este así? Blasfemia dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y ellos tenían razón. El único que puede perdonar pecados es Dios. Sí, exacto. ¿Entiendes? Pero como Jesús es Dios y estaba allí Dios, Él puede decir amén. A ellos tenían que haber visto y tenían que haber analizado todo lo que estaba haciendo Jesús para ver si Jesús es Dios o no. También en Juan capítulo 10, versículo 33, le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos. Porque Jesús le dijo, ¿por qué buena obra me van a apedrear? ¿Me entiendes? ¿Por cuál de ellas? Y entonces, porque Jesús le dijo, yo y el Padre, uno somos. Y dice, le respondieron los judíos diciendo, por la buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Fíjate, un hombre que se haga Dios es una blasfemia. Y estaban claros, pero Jesús no era blasfemo porque Jesús es Dios. Ahora lo acusaron de violar el tercer mandamiento, de tomar el nombre de Dios en vano. Ahí vamos a Juan capítulo 8, versículos 58 y 59. San Juan 8, 58 y 59. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Esa palabra yo soy no la podían usar nadie. ¿Por qué? Porque esa palabra yo soy la dijo Jehová cuando estaba en la zarza ardiente. Cuando Moisés le preguntó, bueno, ¿y qué le digo al pueblo cuando vaya? ¿Quién me envió? Le dijo, yo soy, le dirás. ¿Entiendes? Quiere decir que yo soy. Porque Dios es el gran yo soy, el presente. Dios no está en el pasado o en el futuro. Dios siempre está en un presente continuo. Amén. Dios es, por eso es Dios soy. Y ellos lo entendieron. Ellos lo entendieron clarito, clarito. Dice, y tomaron entonces piedras para arrojárselas. Pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos, se fue. Ellos entendieron clarito, clarito. Ahora, una de las cosas que más acusaron a Jesús fue de violar el cuarto mandamiento, el sábado. Eso fue algo que ellos constantemente estaban acusándolo. Vayan conmigo San Juan capítulo 9, versículo 16. Entonces algunos de los fariseos decían, este hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Ahora déjame explicarle algo. No guardaba el día de reposo como lo guardaban ellos. Porque el problema es que ellos lo guardaban y cuando la gente lee esto dice, bueno, Jesús violó el día de reposo. No, mis hermanos. Jesús violó las tradiciones de ellos. Las leyes que ellos le habían puesto al día de reposo. Muchas leyes ellos pusieron al día de reposo. Cuando ellos estaban en Babilonia, en la diáfora esa de Babilonia, que ellos volvieron otra vez en la tierra prometida, porque ellos fueron a Babilonia por violar precisamente el sábado. Eso fue una de las cosas que fueron a Babilonia. Ya a ver si se la encuentro aquí. Porque grandemente ellos fueron a Babilonia precisamente por violar el sábado. Vayan conmigo Jeremías capítulo 17, versículo 27, para que ustedes vean lo que dice la palabra de Dios. Jeremías 17, 27. ¿Por qué fueron ellos a Babilonia? Dice, pero si no oyeres para santificar el día de reposo y para no traer carga ni meterla por las puertas de Jerusalén en el día de reposo, esto está hablando Jehová,
yo haré descender fuego en sus puertas y consumirá los palacios de Jerusalén y no se apagará. Así que ellos sabían bien claro que ellos habían ido al cautiverio especialmente porque no guardaban el día de reposo. Y ahora, ellos quisieron, en ese tiempo, le metieron al día de reposo leyes que no tenían que ver con eso. Como por ejemplo, no podías caminar 100 pasos en el día, pero si tú ponías una prenda allí, pero tú ibas el día antes, fíjate que hay hipocresía. Si tú ibas el día antes y ponías en donde tú calculabas los 100 pasos, ponías un zapato tuyo, o ponías un pañuelito tuyo, lo metías debajo de una piedecita, pues tú llegabas allí y podías caminar 100 pasos más. Esas son las leyes que ellos pusieron al sábado, y muchas otras más. Más de 600 leyes tenían alrededor del sábado. Y Jesús no guardaba esas leyes porque esas leyes no son de Dios. 613 leyes. 613 leyes alrededor del sábado. Ese es el problema. Entonces, cuando la gente lee eso, la gente dice, bueno, pero como no investiga, pues entonces dice, no, Jesús violó el sábado. Lo acusaron de violar el sábado muchas veces. San Juan capítulo 5, versículo 3, 16 al 18. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en día de reposo. ¿Qué es lo que hacía? Sanaba. Estaba glorificando a Dios. Hacía el bien. Hacía el bien. Lo que él decía, hacer el bien. Claro. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Por qué? Porque Jesús, déjame decirle que Dios trabaja, mantiene esta creación, la mantiene moviéndose. ¿Por qué? Porque Él es la vida. Por eso es que Jesús, en Él vivimos, nos movemos y existimos. Estamos en Él. Si Él nos mantuviera la vida, pues todos en este momento perecíamos. Jesús le dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Los mayores conflictos de Jesús con los judíos tuvieron que ver con la observancia del sábado. Guardaban el sábado en forma incorrecta. Ellos, los judíos, guardaban el sábado en la forma incorrecta y odiaban a aquel que lo guardaba de la forma correcta. Lo mismo pasaba al final de la historia. Lo mismitico. Al final de la historia, el mundo cristiano guardará el día incorrecto y odiarán a aquellos que guardan el día correcto. Jesús vino a representar un reino espiritual, mis hermanos. Vino a sembrar la iglesia suya, a fundar su iglesia. Pero Satanás y el pueblo judío quería que Jesús tomara las riendas del poder civil. Eso es lo que querían los judíos. Si Jesús hubiera tomado las riendas del poder civil, ellos no hubieran tenido problema ninguno con ellos. Pero eso es algo que Satanás y los judíos querían. Los judíos querían un Mesías que tomara la rienda del poder civil, destruyera a los odiados romanos y pusiera su reino por la fuerza. Es decir, pusiera su religión por la fuerza. Satanás le ofreció a Jesús todos los reinos de este mundo. Cuando Jesús fue al desierto y fue tentado, en la tentación, San Mateo capítulo 4, versículos 8 al 10, Satanás le presentó todos los reinos de este mundo. Y lo que Jesús rechazó, la iglesia de papá dijo, venga, eso es mío. Dice Jesús, otra vez, la palabra de Dios en San Mateo capítulo 4, versículo 8 al 10. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Así que Jesús rechazó el poder civil del mundo por adorar a Satanás, o tenía que adorar a Satanás. Pero la iglesia cristiana
dijo, dame el poder civil, que no importa, yo adoro a Satanás igual. Ahora, ellos querían obligar a Jesús a que tomara el poder civil. Vayan conmigo a San Juan capítulo 6, versículo 15. Pero entendiendo Jesús, eso fue cuando alimentó a 5,000 y le dio comida a todos. Ellos dijeron, óigame, tremendo líder tenemos. No tenemos ni que llevar comida a la guerra. Con llevándolo ahí nada más, con 5 pancitos y 2 pececitos, ya tenemos ya para poder tener comida. Porque tú sabes cuánto para cuando van a la guerra, la cantidad de provisiones que tienen que llevar para poder mantener todo un ejército. Imagínate, dijeron, no, esto está buenísimo. ¿Qué fue lo que dijo? Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Así que no aceptó que lo reclamara rey. Ahora Santiago y Juan querían usar la fuerza para destruir a una aldea samaritana. Eso está en Lucas capítulo 9, versículos 55 al 56. Entonces volviendo él, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Vamos, todo aquel que quiera destruir a alguien, o que tenga odio sobre alguien, y que tenga destruir a su hermano, no es de Dios, es del diablo. Dice, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a la otra aldea. Así que Cristo no tomó el poder civil, ni dejó tampoco que sus discípulos le hicieran daño a nadie. Ahora, ¿qué naturaleza tiene el reino de Dios? Es un Señor que el reino de Dios está dentro de nosotros. El reino de Dios funciona como una levadura. La levadura tú la pones dentro de la masa y ya va creciendo de adentro hacia afuera. Así Dios quiere que sea el reino de Dios. Que crezca de adentro hacia afuera en nosotros. No de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Vayan conmigo Lucas capítulo 17, versículo 20 al 21. Preguntado por los fariseos, cuando había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí, el reino de Dios está en vosotros. Amén. Así que Dios quiere implantar su reino en cada uno de nosotros. Y eso va a ser algo que va a ser cuando por dentro demos las obras que el reino de Dios nos está dando, entonces va a ser hacia afuera. Todo se va a ver en el mundo. La mensajera del Señor, hablando sobre Lucas capítulo 17, versículo 20 y 21, dijo, en el deseado de toda la gente, página 469 a la 470, el reino de Dios viene sin manifestación exterior. El evangelio de la gracia de Dios, con su espíritu de abnegación, no puede nunca estar en armonía con el espíritu del mundo. Los dos principios son antagónicos, mas el hombre animal no percibe las cosas que son del espíritu de Dios, porque le son locura, y no las puede entender porque se han de manifestar como espiritualmente. Sigue diciendo ella, una cita un poco larga, pero la voy a leer completa. Pero hoy hay en el mundo religioso multitudes que creen estar trabajando para el establecimiento del reino de Dios como dominio temporal y terrenal. ¿Cuándo ustedes han oído al Papa Francisco hablar que los problemas de este mundo se resuelven con la venida de Jesús? ¿No? Él cree que el gobierno de él va a resolver los problemas de este mundo. Jamás he oído en ninguna de sus encíclicas ni en ninguno de sus discursos que la solución de este mundo es la venida de Cristo Jesús. Hermano, él no está predicando
No, No, ni lo va a predicar. no le voy a predicar tampoco. Eso es así. Desean hacer de nuestro Señor el rey de los reinos de este mundo, el gobernante de sus tribunales y campamentos, de sus asambleas legislativas, de sus palacios y de sus plazas. Esperan que reine por medio de promulgaciones legales, es decir, por la fuerza del poder civil, impuestas por autoridades humanas. Como Cristo no está aquí en persona, ellos mismos quieren obrar en su lugar, ejecutando las leyes de su reino. El establecimiento de un reino tal es lo que los judíos deseaban en los días de Cristo. Habrían recibido a Jesús si él hubiese estado dispuesto a establecer un dominio temporal e imponer lo que ellos consideraban como leyes de Dios y hacerlos los expositores de su voluntad y los agentes de su autoridad. Pero él dijo, Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. No quiso aceptar el trono terrenal. Sigue diciendo la mensajera del Señor, el gobierno bajo el cual Jesús vivía era corrupto y opresivo, igual que el gobierno de hoy en día. Por todos lados habían abusos clamorosos, extorsión, intolerancia y crueldad insultante. Sin embargo, el Salvador no intentó hacer reformas civiles, no atacó a los abusos nacionales, ni condenó a los enemigos nacionales, no intervino en la autoridad, ni en la administración de los que estaban en el poder. Él, que era nuestro ejemplo, se mantuvo alejado de los gobiernos terrenales. Ahora, no porque fuese indiferente a los males de los hombres, sino porque el remedio no consistía en medidas simplemente externas. Para ser eficaz, eficiente, la cura debía alcanzar a los hombres individualmente, de adentro hacia afuera, y alcanzar el corazón. Es como único. Por mucho que tú pongas la fuerza o hagas algo, no va a cambiar el corazón de nadie. Tiene que cambiar de adentro hacia afuera. Sigue diciendo ella. No por las decisiones de los tribunales o los consejos o asambleas legislativas, ni por el patrocinio de los grandes del mundo ha de establecerse el reino de Cristo, sino por la implantación de la naturaleza de Cristo en la humanidad por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino a convencer a este mundo de pecado, de justicia y de juicio. Quiere decir que el Espíritu Santo es el que viene a cambiar nuestra mente completamente. Si lo dejamos, el Espíritu Santo nos va a transformar a su imagen y semejanza de Dios. Amén. Pero tenemos que dejarlo. Ahora, ellos pensaron, los judíos pensaron que Jesús, lo que estaba haciendo Jesús y lo que ellos querían hacer con Jesús era un asunto de seguridad nacional. Después que Jesús resucitó a Lázaro, y esto fue algo más claro, ¿quién es el único que tiene poder para resucitar? Dios. Dios. El único que tiene poder para eso, Dios. Cuando ellos vieron esto, ellos debían decir, bueno, aquí hay poder de Dios. Un hombre que tenía 4 días de muerto. Y Jesús vino y resucitó a Lázaro. Después de esto, en vez de buscarlo, lo que hicieron fue que se pusieron celosos por lo que estaban, porque dicen, no, ahora todo el mundo va a estar detrás de él. Y todo el mundo va a ir con él. Y a nosotros se nos va a caer, ¿qué? El negocio del templo. Se nos va a caer las ofrendas, se nos va a caer todo. Imagínese usted. Y así pensamos hoy, piensan hoy en día también. Sí. No ha cambiado. No. No se ha cambiado. Ajá. Y tú vas a hacer un grupo pequeño por allá. Mucha gente te dice, no, pero no te llevan un miembro de aquí. No, de aquí no te lo vas a llevar. Tú haz lo que tú quieres, pero no te lleves a la gente de aquí. Vayan conmigo a San Juan capítulo 12, versículo 19. Dice, pero los fariseos dijeron entre sí. Esto fue cuando ya vieron que la gente se iba atrás de Jesús. Ya veis que no conseguís nada. Mira, el mundo se va tras él.
Ay, ay, ay. El temor de los líderes judíos era que si todos seguían a Jesús, la nación perdería su relevancia y vendrían los romanos para quitársela. Este era un asunto de ¿qué? De seguridad nacional. Los líderes pensaban que matando a Jesús salvaría a la nación de la ruina, cuando en realidad por hacer eso fue lo que causó que llevara a la ruina a la nación de los judíos. Fíjense el Sanedrín, los líderes religiosos, vamos a decirle que Sanedrín era la junta, no de la iglesia, vamos a decirle que era la junta de la asociación general. Vamos a decirle que es así, quiere decir, los más altos. San Juan capítulo 11, versículos 47 y 48. Está hablando la junta de todos los dirigentes de la iglesia, los más influyentes. Ahí estaban los sacerdotes, ahí estaba el sumo sacerdote. ¿Quién sería ese sumo sacerdote hoy en día? Vaya, de la iglesia adventista, vaya, vamos a ponerlo. Ted Wilson, el presidente, sería el sumo sacerdote de la iglesia, el que está guiando la iglesia. ¿Entiendes? Quiere decir que ahí estaban todos. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Así que fíjense, es un asunto de seguridad nacional. Ahora, el consejo que le dio Caifás, el sumo sacerdote, el que más elevado tenía posición en lo que es la iglesia judía, fíjense cuál fue. Eso está en San Juan capítulo 11, 47 y 49. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada. Fíjate, esto está hablando el sumo sacerdote, el líder de la iglesia, vamos a decirlo. ¿No pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo? ¿Cómo? ¿Cómo van a poner a matar a un hombre que no tiene nada? Que un hombre inocente. Que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Ay. Ahora fíjense, mis hermanos, el mismo argumento se usará en los Estados Unidos al final del tiempo. Dice la mensajera del Señor en el conflicto de los siglos, página 601. Se demandará con insistencia que no se tolere a los pocos que se oponen a una institución, de la iglesia y una ley del Estado. Una institución de la iglesia es el sábado, la iglesia papal es el domingo, y la ley del Estado va a ser cuando pongan la ley dominical. Pues vale más que esos pocos sufran y no que naciones enteras sean precipitadas a la confusión y a la anarquía. Este mismo argumento fue presentado contra Cristo hace 1800 años por los príncipes del pueblo. Nos conviene, dijo el astuto Caifás, sumo sacerdote, que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. San Juan capítulo 11, versículo 50. Este argumento parecerá concluyente y finalmente se expedirá contra todos los que santifiquen el sábado, el verdadero día de reposo, un decreto que los declare merecedores de la pena más severa y autorice al pueblo para que, pasado cierto tiempo, los mate. El romanismo en el viejo mundo y el protestantismo apóstata en la América del Norte actuarán de la misma manera contra los que honren todos los principios de Dios. Wow. Lo mismo que pasó allá es lo mismo que pasó acá. Como dice Eclesiastés. Proverbios, perdón. ¿Todo qué es lo que fue? Lo mismo que sea. ¿Y qué es lo que ha sido? Lo mismo que se ha hecho. Así que, Eclesiastés no, la cuestión es que está clarito, mi hermano. Está clarito. Lo que le pasó a Jesús, lo mismo le va a pasar a su pueblo. Decreto de muerte, San Juan capítulo
capítulo 11, versículo 53. El Sanedrín decretó sobre Jesús un decreto de muerte. Aquí dice la palabra de Dios. Así que desde aquel día acordaron matarle. Ya. Y es decir, ya ellos pusieron en su mente matarle. Ahora, estaban haciendo algo en contra precisamente de lo que dice la palabra de Dios. Estaban violando un mandamiento de Dios. Cuando vino la guardia del templo para arrestar a Jesús, déjame decirle que el templo tenía una guardia, unos soldados que respondían al templo. No eran soldados romanos, eran soldados puestos por los mismos líderes judíos para el templo, para que resguardaran el templo. ¿Ok? Cuando vino la guardia del templo para arrestar a Jesús, todos los apóstoles ofrecieron resistencia. Pero Pedro, quien supuestamente fue el primer papa, sacó la espada literal para defender a Jesús. Es significativo que Pedro, el portavoz de los discípulos de Jesús, pensara que podía defender el reino de Dios con la espada. Pero Jesús le dijo que no, que guardara su espada. Vayan conmigo a Mateo capítulo 26, versículos 51 y 52. Pero uno de los que estaba con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada. ¿Quién fue? Pedro. E hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que maten a espada perecerán. Y qué casualidad que también al final de la historia, también en Apocalipsis capítulo 10, 13, versículo 10, nos dice lo mismo. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Así que, mis hermanos, quiere decir que Dios no quiso que se usara la espada ni para defenderlo a él. Así que todo aquel que use la espada del poder civil en contra de su prójimo no es de Dios, es del diablo. Tan fácil. Y al final de la historia, si tú estás en la parte perseguida, estás con Dios. Si tú estás en la parte perseguidora, estás en contra de Dios. Tan fácil como eso. Clarito. ¿Está claro? La guardia del templo arrestó a Jesús y lo llevó a la casa de Caifás. Fíjate qué cosa. A la casa del sumo sacerdote, a donde estaban reunidos los grandes. Ya estaban todos reunidos allí. Los grandes líderes religiosos de la nación. Allí los líderes de la iglesia le hicieron una inquisición, es decir, un juicio a Jesús. Pero ese juicio era una farsa. Ya ellos de antemano sabían lo que querían hacer. San Mateo capítulo 26, versículo 57. Y los que prendieron a Jesús lo llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos, es decir, todos los líderes religiosos. Es digno de notar que los líderes espirituales de la nación trajeron primero a Jesús a un tribunal eclesiástico. Era un tribunal religioso, para hacerle un juicio religioso. En ese momento aún no había entrado la perspectiva civil. Fue la iglesia apóstata de la época que le promulgó la sentencia de muerte a Jesús. En corto tiempo después del juicio eclesiástico, el poder civil de Roma le presentaría la espada para poder ejecutar a Jesús. Vayan conmigo San Mateo capítulo 26, versículos 59 y 64. Fíjate la acusación que le hicieron los inquisidores. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio. ¿Cómo? La ley de Dios dice: no hablarás falso testimonio contra tu prójimo. Quiere decir que estaban violando un mandamiento de Dios clarito. Buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron. Lo mismo van a hacer al final también. Van a decir falso testimonio del pueblo de Dios. Y no lo hallaron. Aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron dos testigos que dijeron: este dijo
puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican esto contra ti? Mas Jesús callaba. ¿Por qué? Porque Jesús no tenía que comentarle. ¿Por qué? Porque él no dijo eso. Ni lo que quiso decir tampoco por eso. Cuando él dijo que él va a destruir el templo de Dios en un día, está hablando del templo de su vida. Y en 3 días lo va a reedificar. Porque en 3 días iba a resucitar. Él no está hablando del templo como tal. Entonces Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, es decir, lo obligó a que se incriminara. Te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Ahí Jesús sí tuvo que hablar, porque ya estaba hablándole por Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes de los cielos. Amén. Así que le dijo, van a verme venir. Por eso que todo eso que hicieron eso a Jesús, van a resucitar antes que Él venga para verlo venir en gloria. El juicio religioso de Jesús fue una falsa. Los que habían escuchado el caso objetivamente contrataron falso testimonio, falso testigo para condenar a Jesús. Fue el tribunal eclesiástico que condenó a Jesús a muerte antes que entrara en perspectiva el poder civil. De repetidas maneras, los dirigentes de la iglesia violaron los decretos legales de Jesús en todo. Primeramente, esto no fue un tribunal imparcial, no fue imparcial. Aún antes que se examinara la evidencia, los líderes religiosos habían dictado la condena. Es decir, no importa lo que diga, lo vamos a matar. No fue imparcial. Contrataron falsos testigos. Religiosos contratando falsos testigos. El juicio se hizo de noche. El juicio se hizo en privado. Lo condenaron finalmente por el testimonio de 2 testigos. El sumo sacerdote le instó a autoincriminarse. No le dieron derecho a abogado defensor. Jesús no tuvo derecho a que nadie lo defendiera. Lo juzgaron un día viernes. Déjame decirle algo. La nación judía hasta el día de hoy, los viernes no juzga a nadie. Ni el sábado. Ni días festivos. Y fíjese lo que hizo. Lo juzgaron un día viernes. Aunque la ley decía que no se podía juzgar a nadie el viernes, ni el sábado o un día de fiesta. Aunque la sentencia solo se podía ejecutar 3 días después de la condena a Jesús, lo ejecutaron el mismo día. Es decir, ellos podían hacer las cosas 3 días después que lo habían condenado. Aunque lo hallaran culpable, debían por la ley, debían estar 3 días después para condenarlo. Pero no, ellos lo llevaron directamente para que pagara. Eso es lo único que demuestra que hacían las cosas a su conveniencia. ¿A su conveniencia? Sí, claro. Y cuando el poder civil se deja usar por ellos, pues entonces, imagínense, ellos entonces hacen y deshacen las cosas Como ellos quieren. como ellos quieren. En el tiempo de Jesús, habían 5, vamos a decirle que eran 5, eran judíos también, pero eran 5 instituciones, sectas judías. Estaban los fariseos, los celotes, los herodianos, los saduceos. Habían 5. Se odiaban entre ellos. Ellos no se podían ver ni en pintura. Se odiaban unos entre otros. Aparte que no tenían las mismas creencias, pues se odiaban unos entre otros. Pero en los días de Jesús, habían varias sectas y dominaciones judías. Todas estas sectas eran judías, pero tenían diferentes doctrinas y no se querían entre sí. Por ejemplo, los fariseos creían en la inmortalidad del alma y en la resurrección. Y los saduceos no. No creían en la resurrección
ni en ángeles, ni en espíritus. No obstante, en el momento de la crisis y la seguridad nacional, todos los líderes y las denominaciones pusieron a un lado sus diferencias y se unieron en el punto común de doctrina que es el día. Y se unieron en un punto común, en matar a Jesús. Como hoy en día están todos, no sé si el ecumenismo, reuniéndose en puntos comunes de doctrina. Lo mismo ocurrirá con la iglesia protestante al final de la historia. El conflicto de los siglos, la mensajera del Señor dice, la página 497, muchos consideran las grandes divergencias y creencias en las iglesias protestantes como prueba terminante de que nunca se podrán asegurar una uniformidad forzada. Pero desde hace años se viene notando entre las iglesias protestantes un poderoso y creciente sentimiento en favor de una unión basada en puntos comunes de doctrina. Para asegurar tal unión, debe necesariamente evitarse toda discusión de asuntos en los cuales no todos estén de acuerdo, por importante que sean desde el punto de vista bíblico. ¡Wow! ¿Saben qué? Yo hace años que estoy notando en la misma iglesia adventista que ya los mensajes, estos mensajes que son mensajes que son necesarios para el pueblo de Dios, que es el mensaje de los 3 ángeles, no se está dando la iglesia. Y yo creo que están buscando la manera de aflojar el mensaje para unirse con la iglesia. Estamos coqueteando con la iglesia apóstata. Aún la iglesia adventista hoy en día está coqueteando con la ramera. Hoy en día. Sigue diciendo la mensajera del Señor en la página, en el conflicto de los siglos, página 498. Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el Estado para que impongan el decreto y las instituciones de ella, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana y la imposición de penas civiles vendrá contra los disidentes, vendrá por sí sola. Así que, ahí está claro. Hubo un ecumenismo político. En los tiempos de Jesús, las sectas se unieron para su enemigo común, y al final de la historia también va a haber un ecumenismo. Se van a unir todos en puntos comunes de doctrina para atacar a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Aunque eran enemigos entre sí, es más que fíjate que el poder civil, entre el poder civil también había enemigos. Y fíjense lo que pasó en Lucas capítulo 23, versículo 12, entre Pilato y Herodes. Dice, y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día. Así que el mismo día del juicio de Jesús, y Pilato y Herodes se hicieron amigos. Porque antes estaban enemistados entre sí. Lucas 23:12. Lucas 23:12. Así que pusieron la sentencia de muerte. Al terminar la Inquisición, el tribunal religioso pronunció contra Jesús el decreto de muerte. San Mateo capítulo 26, versículos 65 al 66. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestidos, algo que no podía hacer el sumo sacerdote. Los vestidos del sumo sacerdote eran sagrados. Él no podía rasgar sus vestidos. Así que fíjate, en todo incurrió. Sacó sus vestidos diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Ahora la iglesia, como iglesia, no podía ejecutar la sentencia de muerte. El poder eclesiástico apóstata tenía un problema muy serio. Las leyes de Roma le prohibían a la iglesia que ejecutara la sentencia de muerte sin la autoridad del Estado. Como iglesia, no podía
ejecutar la sentencia de muerte pronunciada contra Jesús. Necesitaban la espada del poder civil, de modo que llevaron a Jesús a Pilato. San Mateo capítulo 27, versículo 1 y 2. Dice: de mañana, venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Pilato, a Poncio Pilato, el gobernador. Así que fueron ahora al poder civil. Juan capítulo 18, versículo 28. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Es decir, el pretorio es donde estaba Poncio Pilato. Era de mañana y ellos no entraron. Fíjate la hipocresía tan grande. No entraron al pretorio para no contaminarse. ¿Qué cosa más grande? Llevaron a Jesús para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Todo lo tenían como, ¿cómo decirte? Tenían una forma religiosa, pero no tenían vida en la religión ninguna. Estaban matando a un hombre inocente y sin embargo decían que para no contaminarse, para poder comer la Pascua, iban a no entrar al pretorio. Más contaminación que lo que estaban haciendo. Ahora fíjense, la pregunta de Poncio Pilato le hizo a ellos tambalearse. San Juan capítulo 18, versículo 29. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traen contra este hombre? Así que el tono de la voz de Pilato parece que él se dio cuenta, ellos se dieron cuenta de que no podían hacerlo por otra manera, que no pusieran que no lo trajeran por ese lado. Dice así, San Juan 18:30: si este no fuera malhechor, no te lo hubiésemos traído. Así que Jesús es malhechor. Jesús era un ejemplar, un ciudadano ejemplar. Jesús no era malhechor en ningún momento. Tuvieron que mentir nuevamente. Pilato entonces da dos leyes. Fíjate que Pilato mismo reconoció dos leyes. Es significativo que Pilato reconoció la existencia de dos reinos con leyes distintas. Ya que Jesús no había violado el Código Civil de Roma, Pilato les dijo que lo juzgaran según las leyes de ellos. San Juan capítulo 18, versículo 31. Entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Así que Pilato reconoció la ley de él y la ley de ellos. Es decir, separadas, no unidas. Juzguen ustedes. Los líderes judíos le dijeron a Pilato que como iglesia no podían ejecutar la sentencia de muerte. Necesitaban la ayuda del poder civil. San Juan capítulo 18, versículo 31. Entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Fabricaron un delito para condenarlo contra Roma. Los líderes judíos se dieron cuenta que no podían condenar a Jesús con meras acusaciones religiosas. Tenían que hallar algún crimen de Jesús contra el imperio romano. Así que recurrieron a la persuasión, a la prevaricación, levantando 3 acusaciones contra Jesús. Lucas capítulo 23, versículo 2. Y comenzando a acusarle, dijeron: a este hombre hallamos que, dice que pervierte la nación. Primera acusación, falsa, que prohíbe dar tributo a César. Cuando el mismo Jesús dijo: dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Dice, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Pilato sabía que Jesús no estaba permitiendo al pueblo. Y tal vez sabía también que Jesús no estaba evadiendo pagar los impuestos.
Pero cuando Pilato oyó de que Jesús se hacía él mismo rey, entonces sí se le paró las orejas. ¿Por qué? Porque estaba haciendo sedición. Estaba haciendo sedición. Quiere decir, cuando tú te haces rey, a César estás enfadando, miren. Estás violando a César. Ahora Pilato entrevista a Jesús. Pilato le preguntó a Jesús en privado si era verdad que se había declarado rey. Vayan conmigo a Juan capítulo 18, versículo 36. Respondiendo Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuese entregado a los judíos. Pero mi reino no es de este mundo. Así que Jesús reconoció dos reinos. El reino de este mundo y el reino de él. Pilato entendía muy bien que Jesús era otra clase de rey. Porque si no, lo hubiese condenado en ese mismo momento. Y lo hubiese matado. San Juan capítulo 18, versículo 37. Y dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Entonces respondiendo Jesús, tú dices que soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, ese me oye. Ese oye mi voz. Así que Pilato declaró que Jesús era inocente varias veces, 3 veces. Vayan conmigo San Juan capítulo 18, versículo 38. Así que el poder civil declaró que Jesús era inocente 3 veces. Y dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Le dijo, es inocente. En San Juan capítulo 19, versículo 4. Dice, entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y San Juan capítulo 19, versículo 6. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. 3 veces. No había delito en Jesús. En la mente de los líderes judíos, Jesús había violado la primera tabla de la ley. Pero Pilato rehusó tener algo que ver con esa tabla. Acusaron a Jesús de violar su ley. San Juan capítulo 19, versículo 7. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo Dios. Ahora este mismo argumento se usará contra los fines de Dios en los Estados Unidos. Dice la mensaje del Señor en la revista Science de Señales de los Tiempos de mayo 26 de 1868. Y voy a terminar con esto, no voy a poder terminar el tema, pero voy a terminar con este versículo de la mensajera del Señor. Dice, aquellos que vivan en los últimos días de la historia de este mundo sabrán lo que significa la persecución por causa de la justicia. En los tribunales prevalecerá la injusticia. Los jueces rehusarán escuchar las explicaciones de los que son leales a los mandamientos de Dios, porque saben que los argumentos a favor del cuarto mandamiento son irrefutables. Dirán, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley deben morir. Para ellos la ley de Dios no significa nada. Para ellos nuestra ley es, para ellos nuestra ley es suprema. Mientras que se favorecerá a los que respetan esta ley, es decir, la ley de ellos, las leyes humanas, se les mostrará ningún favor a los que rehúsen inclinarse ante este sábado idólatra, es decir, hasta el domingo. Mis hermanos, no pude poner todos los argumentos para poder presentar lo mismo que pasó con Jesús, es lo mismo que va a pasar con el pueblo de Dios.
lo acusaron falsamente, lo llevaron al estado poder civil. El poder civil tuvo que hacer las cosas que ellos decían, y fue todo bajo la bandera de ellos. Ellos quisieron, porque estaban en apostasía. Lo mismo pasa al final de la historia. Que Dios me lo bendiga en esta mañana. Que podamos estudiar los eventos finales de Cristo, para que podamos ver también que van a ser los mismos eventos finales del pueblo de Dios. El próximo tema, voy a terminar de hacer la conclusión, para poder, porque todavía me queda un buen espacio, para poder ver todo lo que le pasó a Jesús y todo lo que le va a pasar al pueblo de Dios al final de la historia. Que Dios me lo bendiga esta noche, esta mañana.